Cuando Lucía Fernández volvió a casa a las 7 de la mañana, después de pasar la noche fuera, por lo que creía era una conferencia de trabajo, cuando abrió la puerta del chalet que había construido con 12 años de matrimonio y sacrificios, cuando entró en la cocina de mármol blanco que había elegido con tanto amor y vio a su marido David abrazado a otra mujer, cuando los vio besándose como si ella no existiera, como si esos 12 años no hubieran sido nada, su corazón se detuvo. Pero no fue la traición lo que la destruyó, fue lo que vio sobre la encimera de la cocina, una carpeta amarilla con los documentos de divorcio ya preparados. Su marido no solo la traicionaba, sino que había planeado todo para dejarla sin nada, y la mujer entre sus brazos no era una desconocida, era su hermana. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Lucía Fernández tenía 36 años y una vida que parecía perfecta. Al menos eso creía hasta aquella mañana de marzo, cuando su mundo se derrumbó en 1000 pedazos sobre el suelo de mármol de su cocina. Había pasado la noche en Barcelona por una conferencia empresarial. Era la directora de marketing de una importante empresa farmacéutica y esos viajes formaban parte de su trabajo. Salía por la tarde, dormía en un hotel y volvía temprano por la mañana para desayunar con David antes de que él se fuera a la oficina. Había sido una rutina durante años, una rutina que su marido conocía perfectamente. Aquella mañana el vuelo había aterrizado a las 6 y a las 7 menos cuarto, Lucía ya estaba delante de la puerta de su casa, el chalet a las afueras de Valencia que habían comprado 6 años antes. Aquel chalet que representaba todos sus sueños, todos sus sacrificios, todas las promesas que se habían hecho el día de la boda. Lucía todavía recordaba aquel día. David que le apretaba las manos delante del altar, David que le prometía amor eterno, David que lloraba de alegría cuando ella dijo sí. Habían sido tan felices, tan llenos de esperanzas. Ella tenía 24 años, él 28, y el mundo parecía pertenecerles. Recordaba la luna de miel en las Islas Canarias, los paseos de la mano por las playas de Fuerteventura, las promesas susurradas bajo el cielo estrellado. Recordaba los primeros años de matrimonio, cuando cada día era una aventura, cuando se dormían abrazados y se despertaban con una sonrisa. Recordaba cuando compraron el chalet, como David la llevó en brazos cruzando el umbral riendo como un crío. 12 años de recuerdos, 12 años de amor, 12 años que estaban a punto de revelarse como una mentira. Abrió la puerta con su llave, intentando no hacer ruido para no despertar a David si todavía dormía. Dejó la maleta en la entrada y se dirigió hacia la cocina para prepararse un café. Fue entonces cuando los vio. David estaba de pie delante de la encimera de mármol, vestido con su blazer beige favorito, y entre sus brazos había una mujer con un vestido azul ajustado y el pelo castaño corto, una mujer a la que él sostenía como si fuera lo más valioso del mundo. Una mujer a la que estaba besando con una pasión que Lucía no veía desde hacía años. Por un momento se quedó paralizada. El cerebro se negaba a procesar lo que los ojos estaban viendo. Tenía que ser un error, un sueño, una pesadilla de la que despertaría. Pero no era un sueño. David se giró y sus ojos se encontraron con los de Lucía. No había sorpresa en su mirada. No había miedo. No había vergüenza. Había algo peor. Había indiferencia. La mujer entre sus brazos también se giró, y cuando Lucía vio su cara, sintió que las piernas le fallaban. Era Mónica, su hermana pequeña, la niña que había criado después de la muerte de sus padres, la chica a la que había ayudado a pagar la universidad, la mujer que consideraba su mejor amiga. Mónica la miró con una sonrisa que no tenía nada de arrepentimiento. Era una sonrisa de triunfo, de victoria, como si por fin hubiera conseguido algo que deseaba desde hacía tiempo. Lucía abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Las palabras murieron en su garganta, ahogadas por el dolor que le estaba desgarrando el pecho. Fue entonces cuando se fijó en la carpeta amarilla sobre la encimera de la cocina. Estaba abierta, y dentro había unos papeles con sellos y firmas, papeles que reconoció inmediatamente, porque había visto documentos similares cuando los compañeros se divorciaban. Eran papeles de divorcio, ya rellenados, ya preparados. Solo faltaba su firma. David siguió su mirada y sonrió.
una sonrisa fría, calculada, que no tenía nada del hombre con el que se había casado, y le dijo algo que le rompió definitivamente el corazón. Le dijo que se había acabado hacía tiempo en realidad, pero que él había esperado el momento adecuado, y el momento adecuado era ahora. Las horas que siguieron fueron las más dolorosas de la vida de Lucía. Se encontró sentada en el sofá del salón, incapaz de moverse, incapaz de pensar, mientras David y Mónica le explicaban con una calma escalofriante cómo estaban las cosas. Su relación llevaba 3 años, 3 años en los que Lucía había seguido viviendo su vida sin saber nada, trabajando, viajando, volviendo a casa con un marido que la traicionaba con su hermana bajo su mismo techo. Mónica venía a menudo a visitarlos. Lucía siempre había pensado que era para estar con ella, para mantener ese vínculo de hermanas que las había unido después de la muerte de sus padres, pero en realidad venía por David, por esos encuentros robados cuando Lucía estaba en el trabajo, por esas noches cuando ella estaba de viaje. Las cenas familiares que Lucía preparaba con tanto cariño eran en realidad ocasiones para que los dos amantes se vieran delante de sus narices. Los mensajes que Mónica le mandaba para saber cuándo volvería del trabajo eran en realidad para organizar los encuentros con David. Cada vez que Lucía abrazaba a su hermana agradeciéndole que siempre estuviera ahí, Mónica sonreía, sabiendo que pocas horas antes había estado entre los brazos de su marido. 3 años de mentiras, 3 años de traiciones, 3 años en los que las dos personas que más quería en el mundo la apuñalaban por la espalda riéndose de su ingenuidad. Pero eso no era todo. David le explicó que había consultado a un abogado meses antes. Había planeado todo con el máximo detalle. El chalet estaba a su nombre. Lo había comprado antes del matrimonio con el dinero de su familia. Las cuentas bancarias estaban separadas. La empresa en la que trabajaba Lucía no tenía nada que ver con los bienes comunes. En resumen, después de 12 años de matrimonio, Lucía no tenía derecho a casi nada. Había dedicado su vida a aquel hombre. Había renunciado a oportunidades profesionales para estar cerca de él. Había elegido no tener hijos porque David decía que todavía no era el momento. Y ahora descubría que todo había sido calculado desde el principio. Pero lo que más le dolió no fue el dinero ni la casa. Fue Mónica, su hermana pequeña, aquella niña de 9 años, a la que había cogido de la mano en el funeral de sus padres y le había prometido que siempre se protegerían mutuamente. Aquella chica a la que había ayudado con los deberes, a la que había consolado después de las decepciones amorosas, a la que había acompañado a la universidad el primer día. Mónica la miraba sin un ápice de remordimiento. Es más, parecía casi disfrutar de su sufrimiento. Lucía le preguntó por qué. ¿Por qué precisamente ella? ¿Por qué precisamente David? ¿Por qué precisamente así? Y Mónica respondió que siempre había tenido celos de ella. Celos porque era la mayor, porque sus padres la preferían, porque siempre había tenido todo lo que quería. Dijo que cuando conoció a David, enseguida entendió que era demasiado para Lucía y decidió que se lo merecía ella. Lucía se levantó del sofá con las piernas temblando. Miró a aquellas dos personas que habían destruido su vida y se dio cuenta de que no las conocía en absoluto. Eran 2 extraños, 2 monstruos que habían llevado máscaras durante años. No lloró, no gritó, no hizo ninguna de las cosas que ellos probablemente esperaban. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta. Lucía pasó los 4 días siguientes en un hotel en el centro de Valencia. No durmió casi nada, no comió casi nada. Pasó las horas mirando al techo, intentando entender cómo su vida había podido torcerse tanto. Había días en los que no conseguía levantarse de la cama, días en los que lloraba sin motivo, en los que el dolor era tan fuerte que parecía físico. Había noches en las que se despertaba sobresaltada, convencida de haber oído la voz de David, solo para recordar que estaba sola. Pero Lucía no era una mujer que se rindiera fácilmente. Había sobrevivido a la muerte de sus padres con 21 años. Había criado a su hermana prácticamente sola. Había construido una carrera brillante partiendo de cero. No iba a permitir que David y Mónica la destruyeran. El 4.º día llamó a una abogada. No una cualquiera, sino la mejor abogada matrimonialista de la región. Una mujer llamada Carmen Ruiz,
que tenía fama de ser implacable cuando hacía falta. El encuentro con la abogada le abrió los ojos a muchas cosas. Carmen le explicó que la situación no era tan desesperada como David quería hacerle creer. Sí, el chalet estaba a su nombre, pero durante el matrimonio, Lucía había contribuido a los gastos, a las reformas, a las mejoras. Tenía derecho a una compensación significativa. Pero sobre todo, Carmen le hizo una pregunta que lo cambió todo. Le preguntó si David había gestionado alguna vez inversiones o negocios de los que ella no supiera nada. Lucía lo pensó. En realidad sí. David trabajaba como asesor financiero y a menudo hablaba de inversiones y operaciones complicadas. Ella nunca le había prestado atención. Confiaba en él ciegamente. Carmen le aconsejó que investigara, que comprobara las cuentas, las tarjetas de crédito, los movimientos bancarios, que descubriera si había algo que no cuadraba. Lucía volvió al hotel y empezó a buscar. Todavía tenía acceso a algunos documentos compartidos, a algunas contraseñas que David no había pensado en cambiar. Pasó noches enteras delante del ordenador, siguiendo rastros digitales, descargando extractos de cuenta, analizando cada transacción. Y lo que encontró la dejó sin aliento. En los últimos 4 años, David había trasladado casi 3 millones de euros a cuentas en paraísos fiscales en las islas Caimán y Andorra, dinero que provenía de inversiones que había hecho usando los ahorros de ambos, dinero que legalmente también le pertenecía a ella. Había creado sociedades fantasma, había falsificado firmas, había construido un imperio de mentiras financieras, pero había más. Lucía descubrió que David no era solo un traidor, era un estafador profesional. Había manipulado los fondos de varios clientes adinerados, prometiendo rendimientos imposibles y quedándose con los beneficios. Había falsificado documentos bancarios, había creado informes financieros inventados, había cometido delitos financieros que podían costarle años de cárcel. Encontró correos electrónicos donde David presumía ante Mónica de lo fácil que era engañar a sus clientes. Encontró mensajes donde se burlaban de un jubilado que les había confiado los ahorros de toda su vida. Encontró fotografías de viajes de lujo pagados con dinero robado, viajes que hacían mientras Lucía creía que David estaba en reuniones de negocios, y Mónica era cómplice hasta el cuello. Trabajaba como su asistente desde hacía 3 años, el mismo periodo en el que había empezado su relación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Era ella quien preparaba los documentos falsos, quien respondía a los correos de los clientes con excusas inventadas, quien le ayudaba a cubrir las huellas y a mover el dinero de una cuenta a otra. Su relación no había nacido del amor, había nacido de la complicidad criminal, del secreto compartido, del poder que da saber algo que los demás no saben. Eran 2 estafadores que se habían encontrado y habían decidido unir fuerzas. Lucía se dio cuenta de que el destino le había dado un arma mucho más poderosa que las lágrimas y la desesperación. Tenía las pruebas para destruirlos a los 2, pero no iba a actuar por impulso. Iba a planearlo todo con el máximo detalle, exactamente como habían hecho ellos. En las semanas que siguieron, Lucía puso en marcha su plan. Siguió viviendo en el hotel, negándose a firmar los documentos de divorcio a pesar de las presiones de David. Él la llamaba todos los días, primero intentando ser amable, luego amenazando, luego suplicando, pero ella nunca contestaba. Mientras tanto, trabajaba en la sombra. Con la ayuda de Carmen y de un detective privado, reunió todas las pruebas de los fraudes de David: documentos, correos electrónicos, grabaciones telefónicas, rastros de las transferencias bancarias. Construyó un dossier tan completo que ningún abogado del mundo podría salvarlo. Cada noche, Lucía añadía una nueva pieza al rompecabezas. Descubrió que David había estafado no solo a clientes adinerados, sino también a jubilados que le habían confiado los ahorros de toda una vida. Encontró correos en los que él y Mónica se reían de las víctimas, las llamaban idiotas, planeaban cómo gastarse el dinero robado. También encontró las fotos, cientos de fotos de David y Mónica juntos, de vacaciones, cenando, en actitudes íntimas, fotos sacadas en momentos en los que Lucía creía que su marido estaba trabajando y su hermana estaba en su casa. Pero Lucía no quería solo justicia legal,
Quería que David y Mónica entendieran lo que significaba perderlo todo. Contactó con los clientes de David, los que habían sido estafados sin saberlo. Les informó de lo que había pasado con su dinero, proporcionándoles las pruebas necesarias. En pocas semanas la reputación de David estaba destruida. Los clientes lo denunciaban, los colegas lo evitaban. Su carrera había terminado. Pero no era suficiente. Lucía descubrió que Mónica siempre había soñado con abrir una tienda de moda. David le había prometido financiarla con el dinero que conseguiría del divorcio. Ya habían encontrado el local, ya habían firmado el contrato de alquiler, ya habían encargado la mercancía. Lucía compró el edificio donde estaba ese local. Lo compró a través de una sociedad que nadie podía relacionar con ella, usando el dinero que había recuperado de las cuentas en paraísos fiscales de David. Luego, una semana antes de la inauguración, hizo desahuciar a Mónica por incumplimiento contractual. El sueño de su hermana murió antes de nacer, pero el golpe final todavía estaba por llegar. Lucía lo organizó todo para el día del cumpleaños de David. Sabía que él y Mónica lo celebrarían juntos en el chalet, aquel chalet que él pensaba quedarse para sí. Aquella noche, mientras David y Mónica brindaban por su futuro juntos en el chalet iluminado por velas, la policía llamó a la puerta. Tenían una orden de detención para David, acusado de fraude financiero, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Las pruebas eran aplastantes, proporcionadas por una fuente anónima que nunca sería identificada. David intentó explicarse, justificarse, ofrecer dinero, pero los agentes no escucharon. Lo esposaron delante de Mónica, que gritaba y lloraba intentando entender qué estaba pasando. Pero la mayor sorpresa llegó cuando también detuvieron a Mónica como cómplice. Cuando le pusieron las esposas, su cara perfectamente maquillada se deformó en una máscara de terror. Ya no era la mujer segura de sí misma que había sonreído triunfante en la cocina aquella mañana de marzo. Era una criminal que iba a pagar por sus crímenes. Lucía estaba sentada en el coche al otro lado de la calle, mirando mientras se los llevaban esposados. Vio a David que buscaba su mirada, quizás esperando un último acto de piedad, pero Lucía no se movió. No sentía alegría, no sentía satisfacción, solo sentía un vacío inmenso, el vacío de quien ha perdido todo aquello en lo que creía, pero al menos tenía su dignidad y la certeza de que los traidores habían recibido lo que merecían. El juicio duró 10 meses. David fue condenado a 7 años de cárcel por los fraudes financieros. Mónica recibió 4 años con libertad condicional como cómplice. El chalet fue embargado y vendido en subasta para indemnizar a las víctimas de las estafas. Lucía no obtuvo nada de la venta, no le importaba. El dinero que había recuperado de las cuentas en paraísos fiscales era más que suficiente para empezar una nueva vida. Pero empezar de nuevo no fue fácil. Durante meses vivió como un fantasma. Iba al trabajo, volvía a casa, comía, dormía y volvía a empezar. No veía amigos, no salía, no vivía, solo existía. Su piso de alquiler estaba tan vacío como su corazón. Los compañeros la miraban con lástima. Los amigos habían dejado de invitarla porque siempre rechazaba. Se había convertido en la sombra de la mujer fuerte y decidida que había sido. Fue durante uno de esos días vacíos, cuando pensaba que nada cambiaría nunca, que conoció a Pablo. Era un compañero de otra división al que nunca había prestado atención. Un hombre tranquilo, reservado, con ojos amables y una sonrisa que siempre parecía sincera. Empezaron a hablar por casualidad durante una pausa para el café y descubrieron que tenían mucho en común. Pablo también era divorciado. Su mujer lo había dejado por su mejor amigo, una historia tristemente parecida a la suya. Sabía lo que significaba ser traicionado por quien amas. Sabía lo que significaba empezar de cero. No fue un flechazo. Fue algo más lento, más profundo, más real. Una amistad que poco a poco se transformó en algo más. Almuerzos juntos que se convirtieron en cenas. Cenas que se convirtieron en paseos por el jardín del Turia al atardecer. Paseos que se convirtieron en algo más. La primera vez que Pablo le cogió la mano, Lucía tuvo miedo. Miedo de confiar de nuevo. Miedo de volver a sufrir. Miedo de descubrir que él también escondía secretos. Pero Pablo no la presionó. Le dijo que entendía, que podían ir despacio,
que no había prisa. Y así lo hicieron. Durante meses se vieron sin etiquetas, sin presiones, sin expectativas. Pablo le traía flores sin motivo. Le preparaba la cena cuando ella volvía cansada del trabajo. La escuchaba cuando necesitaba hablar, estaba a su lado en silencio cuando necesitaba callar. Y cuando por fin Lucía confió, descubrió algo que había olvidado que existía. Descubrió que el amor verdadero no dolía, no exigía sacrificios imposibles, no pedía renunciar a una misma, no traicionaba. El amor verdadero era lo que Pablo le daba cada día, con los pequeños gestos, con las palabras amables, con la paciencia infinita. Un año después del juicio, Lucía y Pablo se fueron a vivir juntos. Compraron un pequeño piso en el centro de Valencia, nada lujoso como el chalet, pero lleno de luz y de calor. Y por primera vez en años, Lucía se sintió en casa. 4 años después del divorcio, Lucía recibió una carta. Era de Mónica, escrita desde la cárcel, donde cumplía una condena más severa después de haber violado los términos de la libertad condicional. Era una carta larga, llena de disculpas y remordimientos, que pedía perdón por todo el daño que había hecho. Mónica escribía que había entendido sus errores, que cada día en la cárcel pensaba en lo que había hecho, en el dolor que había causado. Escribía que David la había dejado, por supuesto, en cuanto la situación se puso difícil, que estaba sola, completamente sola, y que se arrepentía de cada decisión que la había llevado hasta allí. Pedía si podían verse, pedía si había alguna posibilidad de perdón, pedía si podían volver a ser hermanas. Lucía la leyó una sola vez, luego la quemó en la chimenea del salón. No sentía ya odio por su hermana, no sentía ya nada. Mónica se había convertido en una extraña, alguien que pertenecía a una vida pasada que ya no le concernía. Aquella noche, mientras miraba las llamas consumir la carta, Pablo se le acercó. Le puso una mano en el hombro y le preguntó si estaba bien. Ella se giró, lo miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa de verdad, plena, que le iluminó la cara como no pasaba desde hacía años. Dijo que sí. Por primera vez en su vida era completamente sincera. No necesitaba el perdón de Mónica para estar en paz. No necesitaba respuestas de David para seguir adelante. Tenía todo lo que necesitaba justo allí, en aquella casa llena de luz, junto al hombre que la amaba de verdad. 3 meses después, Pablo le pidió que se casara con él. Lo hizo de forma sencilla, durante una cena en casa, sin anillos caros ni gestos grandilocuentes. Le dijo que la amaba, que quería pasar el resto de su vida con ella, que quería construir algo verdadero y duradero. Lucía dijo que sí, sin dudarlo. La boda fue una ceremonia íntima en un pequeño jardín a las afueras de Valencia, con el sol poniéndose tras las montañas y el aroma de los naranjos en flor llenando el aire. Lucía llevaba un vestido sencillo, blanco crema, sin adornos ni excesos. Pablo lloró cuando la vio caminar hacia él, y ella supo que aquellas lágrimas eran verdaderas, genuinas, diferentes de las lágrimas falsas que David había derramado 12 años antes. Cuando intercambiaron los votos, Lucía no habló de eternidad ni de para siempre. Habló de hoy, de mañana, de cada día que construirían juntos, y Pablo hizo lo mismo. Después de la ceremonia, celebraron en el mismo jardín, con mesas bajo los árboles y luces colgadas de las ramas. No había champán de 1000 euros ni caviar, pero había amor, y eso valía más que cualquier lujo. Un año después de la boda nació Sofía, una niña con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Una niña que representaba todo lo que Lucía siempre había deseado y que había creído que nunca podría tener. El parto fue difícil, pero Pablo no soltó su mano en ningún momento. Estuvo con ella durante 20 horas, susurrándole palabras de ánimo, secándole el sudor de la frente, recordándole lo fuerte que era. Mirando a su hija dormir en la cuna, Lucía pensó en todo lo que había pasado, en la traición, en el dolor, en la venganza, y se dio cuenta de que, de una forma extraña y retorcida, todo aquel dolor la había llevado exactamente donde tenía que estar. Si David no la hubiera traicionado, nunca habría conocido a Pablo, nunca habría tenido a Sofía, nunca habría descubierto lo que significaba ser verdaderamente amada. A veces, las peores cosas que nos pasan son en realidad las mejores. A veces, tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y a veces, la mayor traición
puede transformarse en la bendición más inesperada. Lucía se había perdido para encontrarse. Había atravesado el infierno para llegar al paraíso. Y ahora, por fin, estaba exactamente donde tenía que estar. Y cada mañana, cuando se despertaba junto a Pablo y oía a Sofía riendo en la habitación de al lado, no pensaba en David ni en Mónica. No pensaba en el chalet de mármol blanco ni en los documentos de divorcio. Pensaba solo en lo agradecida que estaba por aquella segunda oportunidad, por aquel amor verdadero que había encontrado cuando había dejado de buscarlo, por aquella familia que había construido de las cenizas de la anterior. Porque la vida no termina cuando alguien te traiciona. La vida vuelve a empezar. Y a veces empieza más bonita que antes. Si esta historia te ha recordado que después de cada tormenta sale el sol y que las traiciones a veces nos liberan de quien no nos merecía, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran la fuerza de volver a empezar y el amor que llega cuando menos te lo esperas, puedes hacerlo con un 1000 gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó el coraje de una mujer que transformó su mayor dolor en su renacimiento más hermoso.